los primeros años del siglo XIX. Nos ubicamos en un pueblo de Alemania llamado Dresde. Para ser más exactos, un 22 de septiembre de 1906, nace la protagonista de nuestra historia, Margaret Ilse Köhler, una niña que vivió su infancia y su adolescencia siempre anhelando los lujos de la alta aristocracia, las pieles que vestían las estrellas de cine en ese entonces, sus joyas. Pero a pesar de venir de una familia de clase media, sufría también los estragos de la Primera Guerra Mundial. Así que Alemania estaba sumida en una situación de pobreza y de desabastecimiento de muchos recursos. Si bien no tuvo la vida acomodada que ella quería, tuvo una mejor vida que los demás que estaban allá afuera. A los 15 años terminó sus estudios de contabilidad. Entró a trabajar a una fábrica, pero en ese anhelo de lograr las comodidades y lujos, se fijó en una librería que era ya visitada entonces por miembros del partido nazi. Así que utilizó la única carta que siempre estuvo a su favor, su gran belleza. Un cabello rojo ensortijado precioso, una piel sin defecto alguno y unos ojos preciosos de los que muchos soldados alemanes quedaron enamorados. Empezó a establecer amistad con algunos, mantener relaciones sentimentales con otros, hasta que llegó la persona idónea que ella siempre había esperado, el mismísimo Heinrich Himmler, aquel casi muy importante casi como el Führer, porque era el principal comandante de las fuerzas militares, inclusive de la Gestapo, la policía nazi secreta. Encuentra el favoritismo de Himmler hasta que la hace su propia secretaria. Para ese entonces ya estaban siendo recluidos todas las personas que le estorbaban al partido nazi. Esto es, judíos, gitanos, polacos, homosexuales, testigos de Jehová. Y sabía que en un campo recién construido, el de Bochmont, necesitaba a su hombre de mayor confianza. Y por qué no, también a la mujer de su mayor confianza. Así que decide presentar a su hombre, Otto Karl Koch, con Ilse Margaret Köhler, formando así un matrimonio, del cual más adelante se tendrían 3 hijos, esto porque el partido nazi exigía a los miembros que tuvieran descendencia. Así es que este matrimonio se instala en aquel campo de concentración, para regirlo, por supuesto. Aunque no se conocían mucho, Karl llega a mostrarle, como hombre sanguinario que era, las torturas medievales, formas de asesinar y formas de infligir angustia. Esto, lejos de ser repulsivo para Ilse, fueron motivos de admiración y aprendió muy bien. Así es que ahora se encontraba en el sitio que ella había querido siempre, con una vida de lujos, de comodidades, joyas, abrigos preciosos. Por eso, a pesar de que todas las demás esposas de los cuales habitaban los soldados, no vestía el uniforme militar de las mujeres de la SS, sino siempre llevaba vestimentas muy elegantes. Todo hecho un lujo, una celebridad. Era como le gustaba vestir. Gustaba de verse mucho en el espejo por su vanidad. Y tenía una macabra afición, y era escoger al preso que le gustase más para provocarlo con sus pechos al desnudo, y le daba comentarios y una plática muy subida de tono. Cuando el preso respondía, ella sacaba un fuste con el que controlaba su caballo, porque como un deporte de la alta alcurnia,
era muy aficionada y le encantaba la equitación, por supuesto, con los mejores caballos a su alcance. Así es que dejaba inconsciente y no paraba hasta que la persona ya no emitiera ningún sonido, era cuando se iba. Muchos, por supuesto, murieron. Así es cuando se vuelve la máxima comandante y nadie le podía decir nada porque era la esposa del máximo comandante. Su atrocidad empieza a alimentarse y empieza a crear artilugios como un látigo, que al final tenían unas especies de navajas y plomos. Así es que cuando daba el latigazo podía desprender la piel muy fácilmente. Pronto hizo de aquel campo de concentración su campo de juegos favorito. Uno de los principales juegos que le encantaba era ir a toda velocidad, ya sea con el fuste que controlaba el caballo o con su látigo, y pegarles a las personas que a ella no le gustara su aspecto físico, a su forma de ver. Tenía una jauría de perros que obedecían las órdenes de ella a ciegas. Le encantaba seleccionar a las mujeres embarazadas y ordenar a sus perros a que las persiguieran, hasta que no podían más. Los paraba y repetía el mismo suceso una y otra vez, hasta que las mujeres abortaban. Así es pues que su sed de sangre y sexo empezó a crecer. Su esposo construyó una casa de campo, muy cerca del campo de concentración, donde los presos dan cuenta de lo que oían, y eran orgías, eran drogas, eran fiestas ostentosas, a los cuales asistían pues los matrimonios más acaudalados que aceptaban la invitación de este matrimonio tan singular. Por supuesto, de todo esto estaba enterado su esposo. Ellos reinaron de 1937 a 1941 este campo. Y empezó a darle más atención Ilse a su fetiche más deseado. No era una piel de animal, no era una joya. Esta vez eran pieles humanas. Mandaba fotografiar a los presos que tuvieran los mejores tatuajes y decía a su parte médico quiénes quería. Por supuesto que a estas personas jamás se les volvió a ver con vida. Es en 1941 que se descubre que el matrimonio manda matar a su parte médico y a su ayudante porque tenían una condición indigna de su propio estado, la sífilis, que no era por supuesto nada bien visto en la alta aristocracia alemana nazi. Pero también se les descubre que hubo una malversación de fondos, pues todo el dinero que recaudaban de los presos no iba hacia las cuentas del partido nazi o del Führer, iba hacia las personales. Así que su marido fue ejecutado en 1941. Ilse gustaba de crear objetos con la piel humana, bolsos, carteras, lámparas e inclusive, por inverosímil que parezca, manteles para mesa, lujosos pero confeccionados con piel humana, con tatuajes. Y como una forma muy distintiva, como si fuera un sello de macabra calidad, tenían que tener el tatuaje que cada uno de los presos les ponían al entrar. Como un sello de hecho con piel de judío real, o piel de preso real, algo así. Se encontraron lámparas que inclusive fueron hechas con huesos humanos y piel humana. Libros confeccionados en sus pastas e inclusive guantes confeccionados con piel humana. Muchos regalos hacia la alta alcurnia consistían en estos lujos tan excéntricos que ella mandaba a regalar. Fueron suficientes estas pruebas que se encontraron en su colección para enjuiciarla en los juicios de Nuremberg. Fue encontrada culpable y solamente pasó 4 años en la cárcel.
Sus hijos, que eran 3, pues estaban al tanto de todo eso. Más adelante, su propio jardinero, que decía ciertas cosas como que era una mujer demasiado fría y que le encantaba siempre ver sufrir a las personas, aprovecharse de su belleza y hacer muchas otras cosas, pues era suficiente prueba para que, aunado a 200 testigos que aclararon que ella en verdad hacía eso, fue suficiente para sentenciarla a pena de por vida en prisión. Así es que toma la decisión, un 1 de septiembre de 1967, terminar con su vida ahorcándose a la edad de 60 años. Pero pienso que la historia es muy corta. Y estoy seguro de que inclusive hizo cosas más atroces, porque una mujer con ese historial que tuvo bajo su mando 22 mujeres de la SS bajo su total mando y más de 500 reclusas que eran sus oídos y ojos a cambio del privilegio de no matarlas, hicieron de Ilse Koch una auténtica femme fatal, de las que pocas veces ni siquiera se ven en las películas. Como dijera Isaac Asimov, la realidad siempre supera la ficción. Ilse Koch, la femme fatal.